En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación y lo que haremos en concreto será ver el polimorfismo en Java. Y bien, aquí tenemos el concepto de polimorfismo, aunque sin darnos cuenta ya lo hemos utilizado a lo largo de esta unidad, será ahora pues cuando lo vamos a definir y veremos los distintos tipos que hay. Y bien, entonces, ¿qué es el polimorfismo? Pues es la capacidad que tiene una clase hija de redefinir métodos de su clase padre o superclase. Es decir, podemos tener una clase que herede el comportamiento de otra, heredando cada uno de sus métodos, pero a su vez podemos esos métodos redefinirlos. Entonces dependerá del tipo de instancia sobre la cual se invoque al método que se ejecutará o el método de una clase o de la otra. Pero además, el polimorfismo se divide en dos formas principales. Por una parte está el polimorfismo de sobrecarga. Esto realmente se corresponde con la sobrecarga de métodos, es decir, cuando tenemos métodos con el mismo nombre, pero que tienen diferentes parámetros, o en cantidad o en tipo. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, aquí tenemos un ejemplo de polimorfismo de sobrecarga. Tenemos la clase ejemplo con tres métodos que los tres tienen el mismo nombre, suma. Los dos primeros, ambos reciben dos parámetros, pero como el tipo de dato de los parámetros, como mínimo, en uno de ellos es distinto, esto se puede programar sin problemas. E incluso abajo tenemos un método adicional que recibe tres parámetros. Entonces esto me permite tener agrupados a través de un mismo nombre diferentes métodos que actuarán de una forma u otra dependiendo del tipo de parámetro y de la cantidad de parámetros que reciban al ser invocados. Si invocamos a suma pasándole los enteros, pues se ejecutará el primero. Si invocamos a suma pasándole dos double como parámetro, se ejecutará el segundo. Mientras que si lo invocamos pasándole tres enteros, se ejecutará el tercero. Esto ya lo hemos ido utilizando mucho a lo largo del curso, aunque no habíamos dicho que se trataba de polimorfismo. Simplemente habíamos hablado de sobrecarga de métodos. Y luego a la derecha tenemos un ejemplo de polimorfismo de sobreescritura, de la cual hemos hablado antes. Esta se refiere a la capacidad que tiene una clase hija de redefinir o sobreescribir los métodos de una clase padre. Aquí la diferencia es que ambos métodos tienen exactamente la misma cabecera. Tanto el mismo tipo de retorno, como el nombre, como la cantidad de parámetros y el tipo. Aquí, por ejemplo, tenemos un método que se llama mensaje, de tipo void y que no recibe parámetros. Esto lo tenemos en una clase que se llama padre. Y abajo tenemos otra clase que hereda de padre, por lo tanto está heredando ese método void mensaje. Sin embargo, aquí podemos sobreescribirlo con esa misma cabecera y esto se hace a través del polimorfismo. Entonces, ¿qué implica esto? Que podré ejecutar el método mensaje en una instancia de la clase hija y en una instancia de la clase padre. Cuando la instancia sea de la clase hija y invoque a este método, me mostrará por pantalla hija. Sin embargo, cuando tenga una instancia de la clase padre y a través de esa instancia invoque al método mensaje, se mostrará padre. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva para ver un ejemplo adicional. Aquí tendríamos una jerarquía de clases de tres niveles. En primer lugar tenemos la clase animal, luego la clase perro, que hereda de animal, y finalmente la clase pitbull, que hereda de perro. Y cada una de estas clases tiene el método hacer ruido. Por lo tanto, si yo invoco al método hacer ruido sobre una instancia de animal, se mostrará la frase, pues el animal hace ruido. Mientras que si lo invoco desde una instancia de la clase perro, el método mostrará por pantalla el perro ladra. Mientras que si lo invocamos desde una instancia de la clase pitbull, en este caso cuando lo invoquemos, mostrará por pantalla pues el pitbull tiene un ladrido profundo. Entonces aquí, como se puede observar, la cabecera del método es exactamente igual en las tres clases. La superclase principal, que es animal, tiene ese método y luego cada una de las subclases también. Entonces, si luego tuviéramos un main y creamos un array list, ese array list le podríamos indicar que es un array list de instancias de tipo animal. Y ahí algo muy interesante que podríamos hacer es añadir instancias de la clase perro y de la clase pitbull. ¿Por qué? Porque realmente perro también es un animal. Y pitbull es, además de pitbull, un perro. Y además de perro, también un animal. Por lo tanto, como son tipos compatibles, podemos añadirlos al array list ya que está formado por instancias de animal. Entonces aquí, a través de animales.add,
pasándole una instancia de animal o cualquier otra clase compatible, podríamos ir añadiendo instancias. En primer lugar, añadimos un animal con el constructor por defecto. Como realmente ni tiene constructor ni tiene parámetros, lo único que podremos hacer a través de esa clase es invocar al método hacer ruido. Luego crearemos una instancia de la clase perro, sucede exactamente lo mismo, y finalmente añadiremos una instancia de la clase pitbull. Por lo tanto, ese ArrayList tendrá 3 instancias de la clase animal, aunque realmente son distintas. Entonces, ¿qué sucede en este for each? Pues que realmente vamos a recorrer el ArrayList animales y nos guardaremos en cada iteración un animal en la instancia A. Sin embargo, si luego a través de A accedemos al método hacer ruido, A es un animal, pero dependiendo del tipo de animal que sea, se invocará a un método hacer ruido u a otro. Por ejemplo, en el primer elemento se invocará hacer ruido de la clase animal, pero como el segundo elemento es un perro, al invocarlo, aunque la instancia sea de tipo animal, como también es un perro, lo que hará será invocar al método hacer ruido de la clase perro. Y en último lugar, cuando es un pitbull, aunque también es un animal, cuando invoquemos al método hacer ruido a través de esa instancia, de nuevo lo haremos sobre la clase a la que pertenece, que en este caso sería pitbull. Por lo tanto, mostraría el mensaje: el pitbull tiene un ladrido profundo. Entonces, como podéis ver, esto es muy potente cuando tenemos diferentes tipos de objetos y queremos utilizar algún método de forma conjunta que actúe de una forma u otra dependiendo del tipo de instancia, dependiendo del tipo de objeto. Y bien, para que se entienda bien todo esto, vamos a ver este mismo ejemplo en Visual Studio Code. Para ello iremos al editor y aquí tengo todas las clases en un mismo archivo. Como eran muy cortas, pues tampoco he creado los archivos de forma individual, aunque bueno, no sería lo más recomendable. Lo mejor sería tener siempre cada clase con su archivo, pero bueno, para el ejemplo tampoco es importante. Entonces aquí tendríamos las 3 clases, animal, perro y pitbull, y arriba tenemos el main. Entonces, tal y como hemos dicho antes, creamos el ArrayList de animales, luego añadimos esos 3 animales y finalmente invocamos al método hacer ruido de cada uno de los elementos de ese ArrayList. Si ahora lo ejecutamos, fijaros que el animal hace ruido, el perro ladra y el pitbull tiene un ladrido profundo. Como podéis comprobar, esta instancia A, aunque sea de animal, invoca al método hacer ruido dependiendo del tipo de instancia. La primera es un animal, la segunda es un perro y la tercera es un pitbull. Si ahora, por ejemplo, en vez de poner aquí animal, pusiera perro, aquí en este caso no podría añadir un animal. Aunque perro es un animal no tiene por qué ser un perro. Y lo que tengo realmente es un ArrayList de perros. Por ello, en este caso me daría un error y no me dejaría añadir esa instancia de tipo animal. Importante tener este detalle en cuenta. Y si, por ejemplo, lo dejo como estaba y a perro le quito el método hacer ruido, aunque lo haya quitado de aquí, perro continúa teniendo el método hacer ruido, ya que lo está heredando de la clase animal. Lo que sucede es que no lo sobrescribe. Por lo tanto, cuando invoquemos al método hacer ruido sobre una instancia de la clase perro, ejecutará el método hacer ruido que está heredando de la clase animal. Por lo tanto, dirá el animal hace ruido. Si lo ejecutamos de nuevo, esto se corresponde con la instancia de la clase animal, este mensaje con la instancia de la clase perro, que como ya no tiene ese método específico, pues utiliza el de la superclase, y finalmente este mensaje se genera a partir de la instancia de la clase pitbull. En cambio, si lo dejamos en la clase perro, pero lo quitamos en la clase pitbull, aquí lo que sucederá es que si yo sobre una instancia de la clase pitbull invoco al método hacer ruido, lo hereda de la superclase que tiene más próxima, en este caso animal. Por lo tanto, ahora cuando lo invoquemos, aunque sea un pitbull, me mostrará el perro ladra. Si subimos y lo ejecutamos de nuevo, esta sería la instancia de animal, la instancia de perro y la instancia de pitbull. Sin embargo, si ahora lo dejamos en pitbull y en perro y lo quitamos en animal, aquí me dará un error, porque la instancia de animal no tiene el método hacer ruido. Entonces detecta que esta instancia no tiene el método, ya que realmente es la superclase, y por ello daría un error. Sin embargo, si ahora la ArrayList fuera, por ejemplo, de perros, y aquí en vez de animal pongo perro y elimino esta instancia, y en vez de animales pongo perros, pongo aquí, por ejemplo, P, ahora realmente esta ArrayList
estará formado por una instancia de la clase perro y una instancia de la clase pitbull. Y aunque animal no tenga ese método hacer ruido, tanto la clase perro como pitbull sí que lo tienen. Por lo tanto, al ejecutarlo, pues me ejecutaría en primer lugar el método hacer ruido de la clase perro y luego el método hacer ruido de la clase pitbull, que serían estos dos de aquí abajo. Y nada, lo voy a dejar todo como estaba antes. Y además, si queréis ver el ejemplo del vídeo anterior, en el cual teníamos una aplicación con distintos tipos de instancias, de persona, estudiante y profesor, aquí también podéis ver un ejemplo de polimorfismo, ya que cada una de estas clases tiene el método toString, que a su vez es un método de la clase Object. Entonces aquí realmente estos métodos lo que están haciendo es redefinir ese método toString de la superclase principal de Java, que es la clase Object, y a partir de ahí cada uno de los toString, tanto de persona como de estudiante como de profesor, redefinen ese método. Entonces realmente aquí tenemos un ejemplo de polimorfismo también de 3 niveles. En el primer nivel estaría la clase Object, luego la clase persona y en el tercer nivel estarían a la misma altura tanto estudiante como profesor. Entonces os recomiendo que si no habéis visto el vídeo anterior del curso, que lo veáis, e incluso si lo habéis visto y no termináis de ver muy bien lo que acabo de decir, pues lo repasáis y comprobáis cómo realmente también estábamos trabajando con polimorfismo en el vídeo anterior. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya más adelante, a medida que hagamos ejercicios a lo largo de la unidad, veremos muchos más ejemplos adicionales de polimorfismo.